Hola, soy Alicia y hoy les quiero hablar de una película que está dando muchísimo de qué hablar y es Sin novedad en el frente, Invest in Niche Noise, que si a ustedes les gustan las películas fuera del ámbito de Hollywood, la van a conocer. Es una película alemana que está arrasando. En los Oscar ganó 4 premios de 11 nominaciones y esta fue el premio a mejor película internacional. E incluso esta película, a pesar de estar en idioma alemán, fue también nominada dentro de la categoría de mejor película al Oscar. Ganó además mejor fotografía, mejor diseño artístico y mejor banda sonora. Y bueno, vamos a hablar de esta película. Bueno, pues esta película está basada en un libro que fue escrito en 1928 por Erich Maria Remarque, que se llama en alemán Investen nicht Neues, que precisamente pues era un relato de su propia vivencia y la vivencia de otros soldados durante la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra como era conocida en ese momento. Pues ya no se imagina que pudiera existir otra gran guerra que fuera a venir en ese tiempo, sino que pensaban que esa iba a ser la única. Y pues el libro fue tan exitoso, se volvió un gran bestseller y está traducido en más de 20 lenguas, que también se distribuyó muy rápidamente en el mundo. Y pues 2 años después se creó la primera adaptación de esta película en habla inglesa. Esto es muy interesante porque a pesar de que el libro había sido escrito por alemanas, la película fue realizada en habla inglesa por estadounidenses. Y entonces, pues se volvió en un tema de exploración universal, aunque irónicamente nadie se imaginaba que 9 años después iba a empezar una segunda gran guerra que tuvo consecuencias inimaginables, incluso mucho más grandes que los de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, se dice que durante la Primera Guerra Mundial lamentablemente murió muchísima gente, entre ellos muchísimos jóvenes inocentes que incluso fueron a la guerra pensando que era lo mejor. Entonces, en este tiempo no existían en los grandes premios que existen en la actualidad como los Oscar o los BAFTA, pero fue una película que también fue muy aclamada y fue en inglés. La segunda adaptación fue en 1979 por Norman Rosenman Production y fue muy interesante de que en ese tiempo sí ya existían los Oscars y pues precisamente la película ganó 2 Oscars a mejor película, como era en habla inglesa, pudo entrar a la categoría de mejor película general y el mejor director. Esta película, pues como mencioné también, es de habla inglesa, sin embargo, pues tenía la mentalidad que no es malo de los británicos y los estadounidenses, pero pues es una mentalidad o una concepción totalmente diferente a la de los alemanes, o pues, digamos que la cultura tiene mucho que ver. Y pienso que en gran parte el libro refleja, o sea, es interesante que un libro que sea antiguerra y con películas, adaptaciones que son antiguerra, provengan precisamente de alemanes, que son considerados como los principales culpables de las guerras, de las 2 grandes guerras mundiales. Posteriormente, en 1922, pues surgió esta adaptación que está hecha por alemanes en habla alemana y pues está arrasando. De hecho, en febrero fue la premiación de los BAFTA, que son los premios británicos, de los Oscars, se puede decir que son los Oscars británicos, y de 12 nominaciones ganó 7, con lo cual demostró que la película era genial. ¿Qué es lo que tiene de especial? Pues algunos compañeros, algunos amigos hacen bromas o algo, siempre diciendo que los alemanes siempre hacen películas tristes, deprimentes y oscuras. Bueno, es parte de lo que tiene la película. Yo creo que no es que sean tristes, deprimentes y oscuras, sino que el enfoque que tienen los alemanes es un poco más meditativo, mucho más profundo y sí, quizá un poco más oscuro por la tendencia que tienen a filosofar y en parte se puede decir la culpa de las guerras mundiales y el sentimiento del sufrimiento que ellos sintieron por el daño causado y por el daño que también sufrieron, porque Alemania también tuvo que no solamente tratar de reponerse a sí misma, teniendo que pagar mucho por los daños causados a otros países, o sea,
Alemania, bajo un gran embargo económico en que estaba pagándole a otros países, tuvo que levantarse. Y creo que es lo que hace que los alemanes sean un poco más filosóficos, un poco más meditativos, un poco más precavidos y se ve un poquito como oscuro y es lo que refleja en esta película. Si ustedes están acostumbrados al estilo de Hollywood en el que de alguna manera al final siempre va a tener un final feliz y maravilloso, casi real, no lo esperen acá. Esta película tiene un enfoque absolutamente diferente y en parte es porque el director decía que no quería, no tenía la intención de motivar a nadie a ir a la guerra, que era lamentable que no importara cómo se hiciera una película de guerra, siempre iba a haber algo que hiciera que la gente se sintiera motivada y por eso su fin primordial era desmotivar a cualquiera a ir hacia la guerra. Entonces, aparte de los BAFTA, ha ganado Emmys y en los Oscar fue nominada en 11 categorías y ganó 4, entre las cuales estaba la de Mejor Filme Internacional. Y pues, como les mencioné, estuvo incluso nominada al Mejor Filme en general, que siendo una película que no es habla inglesa, es algo impresionante. Eh, este actor, este jovencito acá es uno de los más importantes, bueno, es el protagonista, es Felix Kammerer, en la película se llama Paulito. Si somos literales a la traducción del alemán, en alemán le dicen Paulchen, que es el diminutivo gen, es Paulito. Y es un chico adolescente, eso es súper interesante de ver cómo gente, jóvenes inocentes son motivados de ir a la guerra y se van en manada con sus amigos a la guerra. Entonces Paulito es este chico y él representa ese papel. Lo interesante es de que él antes de esta película había tenido un pequeño personaje en otra película, muy pequeño, pero él principalmente se dedica al teatro, como lo pueden ver en la imagen a la derecha, superior derecha, y no había tenido tanta experiencia en el cine. Bueno, una característica muy importante del teatro con respecto a la televisión es que en el teatro los gestos y las emociones son exageradas y eso se ve demasiado grande en el cine. Sin embargo, su representación fue muy buena, el peso escénico que él tenía era tan grande y sin embargo lo cumplió muy bien al punto de que el director le agradeció especialmente a él. Así que quiero decirles que tienen que ponerle mucho ojo a él porque creo que vamos a ver mucho más con muchas sorpresas. Y casualmente, como su compatriota Christopher Waltz también es un actor de teatro y pienso que va a llegar a tener su propio Oscar en algún momento. Y empezó con muy buen pie su primera gran producción donde resaltó muchísimo y lo hizo muy bien. Otro actor que fue muy mencionado en la película, que es interesante, es Daniel Brühl, porque su personaje pues es importante, pero tiene una participación muy pequeña. Pues es una de las escenas, se podría decir que son escenas que, como se ha mencionado anteriormente, bueno, en las películas anteriores no fue tan recalcado como en esta. El fin principal era precisamente mostrar cómo gente inocente que cae fácilmente motivada por la guerra es la que va a sufrir, a morir, mientras que grandes políticos que están detrás son los que se quedan sin reciben todos los beneficios sin ni siquiera mancharse las manos. Él está en las escenas en las que se está haciendo el Tratado de Versalles para acabar con la guerra, porque la guerra no terminó porque uno de los dos grupos se sintiera más destruido. En realidad todos estaban totalmente destruidos. Y aquí se ve cómo Alemania en algún momento recobró un poco la sensatez y quiso parar esto mientras empezó el Tratado de Versalles. Sin embargo, pues también se puede ver cómo intereses personales, tanto de franceses como alemanes, influenciaron para que las muertes incrementaran, que no solamente a pesar del Tratado de Versalles, no, la guerra no tuviera un fin feliz. No les puedo decir nada más porque no quiero pues quemarles la película, pero creo que es la forma como recalcaron las escenas de Daniel Brühl, a pesar de que son poquitas, recalca muchísimo el por qué la guerra es estúpida y por qué no deben existir guerras. Pues como les he mencionado, es una película que está dando mucho de qué hablar. Creo que en cierta forma muchos ya estamos un poco hartos de las películas de guerra. Yo la empecé a ver
porque me gusta ver películas que no son de Hollywood, me gusta ver otras propuestas y pues había muchas escenas muy interesantes. Esta escena, por ejemplo, donde ellos están recibiendo su uniforme, es súper interesante porque se ve la inocencia de los jóvenes que no tenían ni idea a dónde iban, ni sabían qué estaba pasando y cómo pues mucha gente que a veces ni siquiera se ensuciaba la mano, no les interesaba nada de explicarles a los chavitos las consecuencias, y es algo que aún existe. Incluso les mentían sobre lo que les iba a deparar el futuro en la guerra. Otras escenas muy fuertes, de hecho hay una escena, Félix Hammerer fue entrevistado y él pues se preparó también para esta película, que decía que había empezado a entrenar 6 meses antes con una mochila y corriendo por Viena, porque el chico es austriaco, es de Viena, no es alemán, y que así había ensayado por 6 meses para tener la condición física necesaria para la película. Otra cosa que él mismo recalcó es cómo su personaje, que es Pablito, pues logra establecer amistad con personas con las que en una situación normal nunca hubiera sido amigo, y es pues como se puede ver en esta escena con este otro personaje ahí, que era analfabeta, que era una carga totalmente diferente. Pablito era un chico de buena sociedad, se podría decir, estudió, es un estudiante, y establece una gran amistad con esta otra persona. Era algo que él recalcaba. Y otra cosa que se recalca mucho, bueno, le preguntaron que cuál era la escena más dura, lamentablemente no encontré ninguna imagen de eso, pero es una escena que sí ha sido bastante recalcada en las otras 2 películas. Me imagino que en el libro también debe ser bastante fuerte. Es una escena que tiene muchas emociones. Es una escena en la que él cae en un hoyo, y allí en el hoyo llega un soldado francés que le empieza a disparar y se vuelve algo de o mato o me matan, que es algo que mucha gente dice cuando les preguntan sobre guerra. Y sí, pues, o sea, si ya estás en la guerra no te queda otra que defenderte. Y la escena cambia mucho esa emoción, porque en un principio es la de sobrevivencia, o mato o me matan, y luego pasa por estados de miedo, tensión, estrés, a estados de compasión, de incluso amor por el enemigo. Entonces es una de las escenas que a mí en particular también me impactó muchísimo, y es una escena que él recalcó que fue de las que más le costó por todos los cambios de emociones que había tenido. Y bueno, la película, como les he mencionado, está hecha, el director lo dijo, para motivar a la gente a que no vaya a la guerra, que no lo vean como algo hermoso, y creo que tiene un gran fondo político, cultural, se podría decir, porque vemos cómo la mentalidad de los alemanes es más tirada hacia ser meditativos, hacia ser precavidos, y en cierta forma la culpa que sienten y esa oscuridad que se puede ver, esa oscuridad emocional, que pues yo empecé a ver la película, no mucho me interesaba, las escenas sí me causaron gran impacto, realmente me impactaron muchísimo, me causó mucho inconfort, no me sentía bien, me sentía muy alterada, en algunas escenas me disgustaron muchísimo y al final quedé totalmente encabronada y llorando. Así que sí, la película hace muy bien en transmitir esas emociones, las emociones que posiblemente estos chicos sufrieron durante la guerra, su frustración al verse involucrados en algo como esto, a pesar que fueron tan ingenuos de caer, y las terribles consecuencias de esto. Entonces es una película que, a pesar de que estén ya hartos de ver películas de guerra, les recomiendo que la vean. Hubieron otras grandes propuestas, por supuesto, durante los Óscares. Esta ganó porque está muy bien hecha, ganó porque los mensajes y el fondo emocional y cultural se transmiten muy bien. Las demás también merecían un Oscar, por supuesto que sí. No puedo decir que haya sido mejor o peor que las demás, simplemente tal vez por el contexto en el que estamos actualmente con la guerra de Ucrania, hizo que esta película fuera la ganadora, lo cual pues también se lo merecía. Es una muy buena adaptación, y agradecemos que los alemanes por fin, después de casi 70 años, más de 70, 75 años, se hayan tomado la molestia de hacer una adaptación cultural de este libro. Y bueno, espero que les haya gustado. Por favor, sigan viendo el canal por otras películas que les comentaré. Si quieren proponerme otras películas que quisieran que les comentara, con gusto lo haré. Nos vemos en la próxima.